Y como siempre decimos, para nosotros es un gusto, un agrado que siempre nos vengan a visitar y los protagonistas, ¿no?, del sector productivo, investigadores, técnicos, profesionales, empresarios, gente ligada a las instituciones, porque en definitiva con ello vamos armando el rompecabezas informativo de lo que es la actividad productiva, de lo que es el quehacer, ¿no?, de cada uno de los sectores. Y está con nosotros la ingeniera agrónoma Laura Fontana, quien es técnica del INTA Guillermo Cobas de Anguil, y también está Diego Gallego, que es biólogo del CONICET, y con ello vamos a charlar largo y tendido de varios temas en particular. Laura y Diego, muy buenos días y gracias por venir aquí. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, Diego, vamos a charlar contigo porque, bueno, por primera vez venís a nuestro programa, pero bueno, y decíamos, y con Laura después vamos a charlar del tema de pastura y de las actividades que tiene el INTA. Comentanos un poco de tu actividad, quién sos biólogo, comentanos un poco de tu actividad profesional, ¿no? Bueno, buen día, primero de todo. Yo soy licenciado en biología desde España y vine por acá por una beca del CONICET. Soy ahora mismo becario doctoral, asociado a la Universidad de La Pampa en un grupo que se llama CECARA, que es el Centro para el Estudio y Conservación de las Aves Rapaces de Argentina. En nuestro grupo lo que hacemos es estudiar las interacciones de aves rapaces como halcones, águilas, chimangos, que son muy comunes en el campo acá en La Pampa, con las actividades productivas tipo ganadería, agricultura y también con la urbanización del ser humano. Qué bueno eso de estudiar el tema de las aves, el comportamiento, porque en ellas hay mucho para entender lo que pasa en el suelo, lo que usamos, qué hacemos con la agricultura, qué hacemos con el manejo, digamos, estudiando las aves sabemos lo que estamos haciendo acá abajo, ¿no? Sí, en efecto, al final el ser humano ha convivido con animales toda la vida. Sí. Y en concreto con las aves rapaces. Antes estabas hablando del herbicida, que se había prohibido. Claro. Nosotros andamos estudiando también los efectos de esos herbicidas en las aves rapaces y luego cómo eso puede afectar al ecosistema, que al final es algo que a nosotros también nos va a afectar en el último término. Y siempre dice, el que es conocedor del campo, dice, si no está el chimango, si no está tal ave, no tenemos el equilibrio, ¿no? Sí, en efecto, el problema, como ya pasó en Europa, acá todavía está pasando, digamos, es que nuestras propias actividades, si no están bien reguladas, muchas veces llevan a la extinción de especies. Esa extinción luego lleva a falencias en el ecosistema, que nos afectan a nosotros, por supuesto. ¿Qué experiencia tenés aquí en la Argentina? ¿Hace cuánto que estás? Vine en octubre del 2016, mediante una beca que me concedía el País Vasco para estudiar acá en Argentina, las aves rapaces, y después pedí una beca al CONICET, al organismo científico gubernamental. Sí, sí. ¿Qué experiencia tenés, digamos, de lo que has visto aquí en la Argentina? ¿Vos esto lo vas a trasladar a tu estudio aquí o a tu experiencia en España? ¿Cómo va a ser ese tema después de recabar todos estos estudios aquí, no? No, en mi caso, digamos que yo realizo una tesis doctoral con una especie en concreto, que es el águila coronada, que se encuentra desde la zona del Durazno y más hacia el oeste, en todo lo que sería el ecosistema del Espinal, el desierto del Monte. Y intento entender qué factores afectan a su conservación. Todo esto es un bien de servicio que voy a prestar al propio gobierno argentino. Es una tesis que luego va a estar disponible para todos los argentinos. ¿Está en vías de extinción el águila coronada? Sí, ahora mismo el águila coronada está en vías de extinción porque tenemos menos de 900 ejemplares adultos en toda la zona, estimados, que va desde Río Negro hasta Bolivia. Muy pocos, como digo, muy pocos adultos. Y un gran riesgo de extinción por varias razones, entre ellas la caza y persecución ilegal, el ahogamiento en tanques australianos, la electrocución en postes de alta y media tensión y por último el envenenamiento con cuestiones como los herbicidas u otro tipo de... ¿Cómo es el trabajo diario de ustedes? Decías, bueno, si estás hablando del águila coronada, por dar un caso, tenés que ir a los campos, tenés que recorrer las zonas, tenés que poner algunos detectores para ver cuál es el movimiento de ellos. ¿Cuál es el trabajo de ustedes? Que es un grupo, debe ser, ¿no? Sí, en general nuestro grupo, siempre digo que dependemos mucho de la gente de campo. Al final todos estos animales no son tan fáciles de ver a simple vista. Nosotros tenemos un gran programa de extensión y divulgación, mediante el cual capacitamos a la gente de campo para que puedan ver a las águilas. Cuando las ven, ellos lo que hacen es llamarnos, nosotros vamos al campo y confirmamos efectivamente que es un águila coronada, en mi caso, y después monitoreamos los nidos durante un largo tiempo, viendo cómo se reproducen los animales y cuando llegan a tener pichones, los marcamos, en nuestro caso, con unos señalizadores de GPS, con los cuales luego les podemos seguir. Claro. Este trabajo que vos estás realizando, ¿lo haces en forma
interdisciplinaria, trabajás en forma solitaria. ¿Cómo es el trabajo diario tuyo, no? Nosotros estamos asociados estrechamente con gente, con profesionales, primero, con técnicos del INTA, en segundo lugar, también con otra gente del CONICET, que no tiene por qué trabajar con fauna, también con recursos naturales, con ecología y sobre todo con gente de campo. Claro. Digamos que al campo nosotros salimos normalmente 2 o 3 personas a bordo de una camioneta y vamos investigando por todo el campo. El tema del aguilucho langostero se estudia, se vuelve a estudiar. ¿Cómo es ese tema? Digo, si tenés conocimiento, estás abordando esa temática. Claro, pude saber el tema del aguilucho langostero. Ese fue el tema que, digamos, fundó el CECARA. Mi director, José Sarasola, que recientemente recibió un premio internacional, fundó el CECARA a raíz de ese problema que fue terrible, el aguilucho langostero y toda esa intoxicación por una serie de herbicidas que no me acuerdo ahora del nombre. Y ahora se está intentando volver a ver. Lo que pasa es que ahora hay menos aguilucho langostero. Al final, el avance de la frontera agrícola desde el este lo que ha hecho es promover el uso cada vez más indiscriminado, muchas veces, de algunos herbicidas que evitan que estos animales lleguen. ¿Por qué? Primero porque termina con las poblaciones de la tucura, que es de lo que más se alimenta. Entonces, últimamente no se están viendo demasiados, pero queremos iniciar un nuevo proyecto asociado a eso. Pues es que en el transcurso de este último periodo, de hecho con la sequía de estival y demás, hubo muchos casos de tucuras grandes en el oeste de nuestra provincia, que fueron detectadas y que tal vez falta ese eslabón dentro de la cadena para hacer el equilibrio, ¿no? Sí, al final todo animal tiene una función dentro de un ecosistema. Cuando nosotros interactuamos con el ecosistema estamos arriesgándonos a eliminar ese animal. El hecho de que ahora mismo haya tucuras muy grandes puede estar debido... Las tucuras tienen un comportamiento muy cíclico, son como los cuises, ¿no? Sí, sí. Por ahí dentro, en 4 años, hay una explosión demográfica terrible y después desaparecen. En el caso de las tucuras no están apareciendo, y están apareciendo individuos demasiado grandes, seguramente asociados a todos estos problemas que estábamos hablando del uso del suelo. El trabajo tuyo, la investigación, este convenio, dura por varios años, se termina. ¿Cómo es ese tema? Digamos, porque los estudios por ahí tienen un ciclo o un periodo de tiempo. Sí, en el caso de mi tesis doctoral serían 5 años, al cabo de 5 años, en 2023, tendría que presentar una tesis y defenderla en la Universidad del Comahue. Pero el trabajo con la águila coronada es continuo. Claro. Se lleva estudiando desde hace 10-15 años porque, como digo, está catalogada por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza como en peligro de extinción. Así que hasta que no salga de ese listado, nosotros tenemos que seguir digamos, estudiándola, investigándola, intentando implementar medidas de conservación eficientes. Y ese trabajo es muy a largo plazo. Sí. A grandes rasgos, Diego, si el ave rapaz no estuviese, ¿qué es lo que abundaría dentro del suelo y que se rompería el equilibrio? Digo, para dar a grandes rasgos una descripción, ¿no? Bueno, en el caso del águila coronada, específicamente, es un águila que se alimenta de piche, peludo, zorrino y sobre todo de víboras. La yarará y la víbora coral. Esto a la gente de campo le interesa mucho porque siempre tiene accidentes con la víbora de coral, con la yarará. Entonces, si este águila desapareciera, el desequilibrio que se generaría sería superpoblación seguramente de peludos, piches y de víbora. Claro. Y es un tema no menor, porque siempre el de campo, y el bien entendido de campo dice, déjalo que me limpia el potrero. Y al buen entendedor es ese tipo de equilibrio que se necesita. La verdad que conocimos a un técnico, vamos a charlar, no le quepa la menor duda, un poquito más con Diego, pero queríamos enfocarnos en su trabajo, ¿no? Que a veces no vemos de técnico, pero que son tan importantes para el equilibrio, ya no de su campo, ya no de una zona, sino de una región, ¿no? Y bueno, como siempre, técnicos y profesionales del INTA nos visitan y bueno, en este caso está con nosotros también Laura Fontana, a quien agradecemos su presencia aquí. Ella nos va a hablar sobre su trabajo y el grupo de pasturas que comprende y bueno, sobre las distintas gestiones que están haciendo. Laura, bueno, con mucho trabajo por estos días en el otoño. La verdad que sí, estuvimos trabajando y sembrando lamentablemente hasta la semana pasada, porque se retrasó todo. Se retrasó bastante, sí. Estuvimos, bueno, que en el grupo de pasturas estamos haciendo algunos trabajos con agencias de extensión, por ejemplo con la de Guatraché, hicimos un ensayo en Jacinto Arauz, en el que hicimos un montón de
de siembra de distintos tipos de pasturas, por ejemplo, algunas combinaciones de gramíneas, todas que tienen que ver con perennes. Y hicimos ahí en Jacinto Arauz, en una escuela técnica. Ese fue un convenio que hicimos entre el Ministerio, una empresa privada, la escuela técnica, y dentro del INTA está la experimental y la agencia de extensión. Estamos tratando de unirnos todos en el esfuerzo por la cuestión de bajo presupuesto, ¿no? Sí. Y también hicimos un ensayo en Guatraché con distintas especies de gramíneas. Eso es en lo que respecta un poco a la afuera y un poco en esa zona. También hicimos en el campo del productor, de Fabián Aymar, que le mandamos un abrazo, ahí cerquita del Parque Luro. Hicimos también un ensayo con la agencia de extensión de Anguil. Hicimos otro ensayo, estamos implantando, tarde también, uno en el vivero provincial junto con el Ministerio. Hay un trabajo que estamos realizando de fertilización en Castex con el Panicum. Y dentro del INTA hicimos, además de los ensayos que tienen que ver con parcelas, que es un reclamo que nos han hecho los productores, ensayos a gran escala, como por ejemplo sembramos un ensayo de 16 variedades de alfalfas distintas para manejar el pastoreo, y la semana pasada pudimos realizar la siembra de distintas gramíneas. Qué bueno eso de tener distintas zonas para ver la adaptación al clima, a las distintas características del suelo, que después ustedes van a estudiar para decir, bueno, tal pastura, tal alfalfa, tal producto anda en el sur, anda en el centro y el norte, que es distinto además, ¿no? Mira, la idea nuestra, el trabajo conjunto con la provincia y con algunos, es, bueno, vamos a probar estas especies a ver cómo funcionan, para que no se la juegue todo el productor. Porque si no el productor dice, bueno, yo me lo voy a jugar con 50 hectáreas, no, vamos a probarlo, nosotros lo medimos, lo probamos, lo vemos, lo hacemos una jornada, ustedes ven cómo está funcionando y después ven cuál quisieran. En particular, ahora vamos en particular en la zona de Jacinto Arauz, que vos me dirás, alfalfa, y la verdad que medio que es una mala palabra, porque no prueban alfalfa. Y dije, bueno, vamos a probar esta alfalfa, vamos a probar una alfalfa que tenga raíz desarrollada. ¿Te acordás que hemos hablado muchas veces del tipo de raíz que tiene la alfalfa? Bueno, esta raíz tiene una raíz que es más ramificada, que es más en la parte de arriba. La estamos probando. Para aprovechar bien la poca humedad que puede haber en el sur de nuestra provincia. Sí logramos la siembra, ¿no? Porque tuvimos que sembrar en seco y llovió poquitito, pero algo llovió en estas semanas, así que estamos viendo cómo va creciendo. Pero esa es la idea, probar alguna tecnología que estamos desarrollando como para ver cómo se puede adaptar a distintas zonas, ¿sí? Cuando hablamos de, que lamentablemente se sembró tarde, no es un problema técnico, un problema climático que lo tiene el productor, esta etapa de los verdeos y las pasturas vino tarde porque no llovió en el momento adecuado, ¿no? Sí, todavía, ayer o antes de ayer me recibí una consulta que me decían, me empezaron a preguntar por el tema de la siembra y estaban muy atrasados, ni siquiera habían comprado semillas, le digo, mira, no. Me dijeron, voy a recordarlo, yo sé que soy reiterativa cuando vengo, pero está bueno recordarlo. Me dijeron, bueno, ¿pero puedo sembrar en primavera? No, en primavera no. Nosotros no recomendamos la siembra de primavera por la competencia con malezas, por el mal desarrollo de la planta y porque ya sabemos los veranos intensos que tenemos y que la planta no resiste. Entonces necesitamos un buen crecimiento de la planta para lograr resistir todo el verano. Estamos hablando de alfalfa. De alfalfa estamos hablando, claro, sí. Bueno, Laura, y por cierto, ese trabajo que ustedes realizan comprende a las distintas agencias, técnicos, sí, es un trabajo estamos trabajando en conjunto, interinstitucional y de grupo de trabajo que constantemente van recorriendo y evaluando los cultivos, ¿no? Sí, te nombré, como viste, las agencias de extensión. Pues nosotros en el INTA nos separamos en investigación y extensión, que estamos trabajando muy en conjunto. Entonces, el grupo nuestro, que yo represento hoy aquí, que es el grupo de pasturas, te comenté que estamos trabajando con el grupo, con la agencia de extensión de Guatraché, con la de Anguil y con otras agencias también estamos trabajando, te mencioné hoy en particular estos ensayos. Pero también estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de la Producción. La idea es que aunamos esfuerzos para atender las necesidades productivas. Este año vos decías, bueno, algunos
profesionales o productores me llamaron. Hay mucha inquietud, digo, porque se retrasó la siembra. Está la pregunta, che, ¿llego a sembrarla? Esta lluvia para algunos pastizales y algunos cultivos llega bien o llega tarde, pero hay muchas consultas, intercambio de esa experiencia y conocimiento y preguntas. Sí, hay muchísimas, por suerte recibimos muchísimas preguntas en el INTA, lo cual es lo que nosotros siempre fomentamos, que es el intercambio continuo. En distintas charlas nosotros siempre mencionamos, y de paso lo voy a hacer referencia, los canales de comunicación, que son, por ejemplo, el correo electrónico y el teléfono fijo, si querés lo menciono. Sí, cómo no. El teléfono fijo es 495-057, el mío en particular es el 440, y si no, directamente cuando llaman a la operadora preguntan por Laura Fontana o por el equipo de pasturas y le respondemos la consulta. Y los mails son, en todos los técnicos de INTA, es Fontana, el mío, que es el apellido, punto, el primer nombre que es Laura, @inta.gov.ar, y ahí nos hacen la consulta, nosotros se la contestamos. Hemos recibido consultas desde qué tipo de lote podrían hacer. Nosotros lo que recomendamos siempre es que tengan algo de información del lote. Por ejemplo, podría ser un análisis de suelo. El análisis de suelo pedimos de los primeros 20 centímetros. Nos lo acercan y nosotros lo podemos hacer, le podemos hacer un análisis, le podemos dar una respuesta. También nos preguntan por el tipo de semilla. Muchas veces quieren comprar alguna bolsa blanca, como ya sabemos, porque la bolsa de semillero por ahí es un poco más cara, pero a veces hay muchos riesgos, porque en esta bolsa tenemos alguna semillita de maleza, la que se confunde muy generalmente es con la semilla de rúcula. Sí. Perdón, con la semilla de cuscuta, de rúcula también, pero de cuscuta. Y la cuscuta en particular vive más de 40 años en el lote. Por lo tanto, si nosotros estamos sembrando la cuscuta, que es una planta que es parásita de la alfalfa, tenemos un problema a 40 años. Sí. ¿Qué estamos diciendo para esto? Nosotros hacemos análisis gratuitos, gente. Se acercan al INTA y nosotros le hacemos análisis gratuitos. O sea, ustedes llevan una bolsita, cualquier persona que le quiera vender, usted nos acerca una pequeña muestra y la miramos. Si se acerca a usted, nosotros la miramos automáticamente en el microscopio y podemos decirle si tiene cuscuta o no, y a qué riesgo está teniendo. Claro. Porque después la podemos descucutar, pero la verdad que no se limpia totalmente. Sí. Y es un tema no menor porque queda en el suelo por 40 años. Por 40 años, ¿no? Sí. Hay lotes que uno va y dice, ¿pero qué me nació acá? Si esto hace 3, 4 años que no estaba y que yo lo he sembrado y bueno, por X causas climáticas afloró un cultivo que no estaba, que principalmente son maleza y demás, que quedan por bastante tiempo. Así que bueno, es un tema no menor saber que lo que incorporamos al suelo, ahí va a quedar parte de eso, y si es maleza, lo vamos a tener por mucho tiempo y va a ser difícil para erradicarlo, ¿no? Exactamente. Y por otro lado también el tema del fertilizante, ¿no? Nosotros estamos por mucho tiempo, las preguntas es ¿cuánto fertilizante he hecho? Y yo le digo, ¿cuánto tenés? ¿Qué análisis tenés en el suelo? No hice análisis. Bueno, partamos de la base de ver qué tenés para ver cuánto echamos. Y siempre les hago la comparación como diciendo, bueno, vos me decís tengo colesterol. Bueno, pero no te pones a tomar una pastilla para bajar el colesterol sin tener un análisis previo. Entonces, acá es lo mismo. No podemos tirar a mansalva, porque si no, tenemos los peligros que estaba comentando recién Diego también. Así que bueno, estas son las primeras 2 recomendaciones grandes que hacemos para la siembra, que es análisis de suelo y ver qué tipo de semilla. Estamos empezando con lo básico. A ver, antes de la siembra. Después vamos a hablar de manejo, ¿no? Pero es importante saberlo porque a veces el error está en la base. A veces está en la base por no haber hecho un buen análisis de suelo o de la semilla y demás. Diego, bueno, por cierto, dentro de tu esquema de trabajo, que es un esquema de trabajo constante y diario, para observar, para evaluar la vida de las aves rapaces, ese trabajo vos lo haces con la gente, van observándola, las van siguiendo, van viendo el movimiento, porque seguramente las aves no viven en todo el año en el mismo lugar, o sí. Comentar un poco cómo es el seguimiento de ese movimiento de las aves a nivel regional, ¿no? Sí, se sabe muy poco de estas aves todavía.
Los primeros estudios se remontan hace 10 años, pero los primeros marcajes, digamos que vienen del 2013. Estamos estudiando de a poquito, es un animal que también tiene mucha dificultad para ser estudiado porque hay mucha tasa de mortalidad de momento. Lo que se ha visto es que tienen territorios tanto reproductivos como no reproductivos enormes. Lo que sí, durante la etapa reproductiva, que sería entre septiembre-octubre y febrero-marzo, estas águilas se mantienen más o menos en un rango, en un diámetro de una serie de kilómetros con un centro claro en un nido. Ahí lo que hacemos es ir a buscarlas, ver hacia dónde vuelan. También dependemos mucho de los hombres de campo, que por ahí te dicen, sí, yo la vi en el eucalipto ese que está atrás del potrero, y está ahí, porque los hombres de campo saben mucho más que nosotros. Entonces ahí llegamos y está el nido. Cuando ya marcamos el nido con GPS ya sabemos dónde mirar porque esa es su base, digamos, su base de operaciones. Sabemos que siempre la vamos a encontrar allá. Después el pichón nacerá ahí y cuando es grandote el pichón, subimos, lo agarramos, le tomamos las muestras necesarias y le ponemos el GPS. Ese sería el... Cuando vos decís, bueno, lo observamos, ¿quiere decir constantemente van a ver o lo miran por algún elemento, ya sea imágenes satelitales y demás, el movimiento... con el GPS que le pondrán, ¿no? Sí, como te dije, una vez están marcadas, ya las podemos seguir por satélite. Tenemos un convenio con una universidad de Virginia, de Estados Unidos, que nos banca, digamos, la información satelital. Entonces nosotros día a día vamos recibiendo señales cada hora de dónde está el animal. De esta manera también podemos saber cuándo, por ejemplo, muere. Cuando está más de un día o 2 días parado en un punto, sabemos que está muerto. Cuando no tienen el GPS, lo que hacemos es mucha observación directa y sobre todo mucha entrevista con gente de campo. ¿Hay muchos animales con GPS, digo, en estudios o son puntuales y pocos? Por desgracia tenemos menos de lo que nos gustaría. Hasta ahora contamos con información de 30 individuos, pero de los cuales solamente 13 están transmitiendo, porque todos los demás murieron por las razones que te comenté antes. Entonces ahora mismo tenemos 13 emitiendo en este momento. ¿Y en qué zona de influencia está? Estamos hablando del águila coronada, ¿no? El águila coronada, exactamente. Sí. Bueno, la que tenemos más cerquita de acá está cerca del durazno, del cruce con el durazno, y la más lejana, si querés, está en la zona de cerca de San Rafael, Mendoza. Nosotros al final trabajamos, este estudio se hace en un principio en la provincia de La Pampa, pero tenemos que entender que los animales no entienden de frontera política. De hecho, tenemos individuos que nos han volado hasta Río Negro, incluso hasta San Luis, San Juan, y tenemos avistamientos en otras muchas zonas. Pero digamos que nuestra gran base sería La Pampa, y el individuo más alejado lo tenemos por la zona de los bañados del Atuel. Esto también adquiere cierta importancia para los pampeanos, entiendo. Tenemos muchos animales cerca de los antiguos bañados del Atuel porque evidentemente, y ustedes lo sabrán mejor que yo, esas zonas todavía mantienen la productividad. Si mantienen la productividad, atraen animales y por tanto está el águila coronada. Qué importante esto, ¿no? Para verlo en general, ¿no? Cómo es el movimiento. Esos 13 animales están detectados por ustedes, hacer un seguimiento, una evaluación, y es parte del estudio continuo, ¿no?, que ustedes están haciendo, ¿no? Sí, yo desde acá también querría pedir, porque ahora nosotros estamos iniciando una campaña también de divulgación, que lleva ya muchos años, ¿no? Al final estos animales mucha gente los ve y no sabe qué son, sabe que son águilas, pero por ahí no tiene idea de cuán en peligro están. Entonces cada vez que alguien vea un animal de estos, está bueno que se dirija al CECARA directamente, por medio de un mail, por medio de un teléfono, para avisar de que están, incluso cuando lo vean muerto, etcétera, etcétera. Sí, porque nosotros dependemos mucho de esa gente. Al final, La Pampa es una provincia muy grande y nosotros, por más plata que podamos tener, que en este momento no es mucha, pero mediante el premio que le dieron a José podemos hacer muchas expediciones, no podemos estar en todos los lugares a la vez. Y vos sabés mejor que yo que los campos son enormes, enormes, y el águila puede estar dentro y no verla nunca desde la ruta. Para la audiencia que no sabe y demás, y tampoco tenemos muy en claro nosotros, comentanos del premio de José Sarasola, que justamente fue un premio a nivel internacional, y lo más importante de este científico profesional es que parte de ese premio, o tal vez la totalidad, lo va a destinar a seguir trabajando, a incorporar ese premio al trabajo profesional. Comentanos un poco del premio de José, aunque ya en algún momento lo vamos a invitar a estar aquí presente. Sí, ya le voy a decir que venga alguna vez a hablar. Sí, se les llama los Oscars verdes, de manera así más coloquial.
Sería un premio que se otorga anualmente a 6 proyectos de conservación, digamos, que tienen mucho futuro, ¿no? Se han entregado este año proyectos con el orangután en Sumatra, con otros animales de África y acá, en Argentina, con el águila coronada. Es un premio que es una cuantía muy grande, que se da por parte de la princesa Ana, que es la cuestión así interesante, y que está dedicado exclusivamente a medidas de conservación directa. Muchos de nuestros compañeros de laburo nos preguntaban, bueno, ahora se van a poder hacer muchos asados. En realidad no, porque ese premio lo tenemos que declarar en cuestiones muy aplicadas, por ejemplo, en la instalación de rampas de rescate de fierro que vamos a poner en los tanques de agua australianos donde estas águilas se ahogan. Claro. También para la nafta, para el alquiler de un auto, todo ese premio lo tenemos que, digamos, invertir en medidas de conservación directas. También estamos iniciando ahora mismo un programa de charlas en escuelitas, tanto rurales como de la zona de Santa Rosa y otras ciudades, para concientizar a la gente. Sí. Exactamente. En eso sería el premio, ¿no? Al final el premio lo que tiene es un inicio en el que nos dan una cuantía de dinero que nosotros usamos. Después, al año siguiente, vistos los resultados, ese premio podría incluso llegar a renovarse dependiendo de los resultados que se adquieran. Exactamente. Estamos conociendo a nuestros técnicos profesionales que trabajan en nuestro suelo productivo, ¿no? Con Diego charlamos de lo que hay que mirar, en el cielo, mirar y observar porque es parte del equilibrio. Con Laura charlamos de lo que hay que mirar en el suelo, ¿no? También para equilibrar esta provincia que las pasturas cumplen una función esencial para la producción de la oferta forrajera. Laura, por último, ¿cómo lo ven ustedes evaluando? Hablamos de los problemas para la siembra de la nueva campaña. ¿Cómo evalúan ustedes este año para el tema de pastura? Porque venimos de una sequía, ahora llovió, pero ¿habrá pérdida de pasturas, digo, con sobrepastoreo? Porque el productor no sabe dónde poner más pata en el campo, han pelado todos los campos, ¿vamos a perder algún hectareaje de pastura? ¿Cómo está ese tema? ¿Cómo lo evalúan ustedes? Por ahora prefiero ser cauta, ¿no? Sí. Porque recién estamos viendo las lluvias que están apareciendo ahora, hemos sembrado, por suerte, o sea, así como nos pasó a nosotros, les pasó al productor. Yo soy positiva, siempre positiva de que nos va a seguir tocando un otoño venidero, no poco que nos queda, y podríamos tener unas buenas pasturas. Sí, la recomendación sería que a pesar de que no tengan ningún tipo de pasto, a estas pasturas las dejemos por lo menos hasta noviembre para realizar el primer corte, que las aguantemos, porque si no, sí las vamos a descalzar cuando las estamos pastoreando. Esa sería mi recomendación, ¿no? Pero bueno, a esperar. A esperar. Y el tema de fertilización, hacer el estudio pertinente para, exactamente, en forma eficiente, utilizar este recurso, ¿no? Exactamente. Este insumo, además. Sí. No le podemos pedir más al suelo de lo que tiene, directamente. Sí. Eso es así. Estuvimos charlando con la ingeniera agrónoma Laura Fontana, técnica profesional del INTA Guillermo Cobas de Anguila. Hablamos del grupo de pasturas, de los trabajos, de las experiencias, de los trabajos que están haciendo en nuestro territorio provincial. Y también estuvimos dialogando con el biólogo Diego Gallego, español él, técnico profesional del CONICET. Está aquí desde hace varios años estudiando las aves rapaces, su estudio, su evolución, su dinámica, y por cierto está mirando siempre para arriba para ver en qué es lo que pasa y después evaluar. Dos técnicos que trabajan por nuestro suelo, por nuestra actividad productiva. Diego y Laura, desde ya muchísimas gracias. Gracias por venir. Gracias a vos.